En esta clase vamos a trabajar con el metabolismo celular. Esta palabra se escucha mucho en diferentes ámbitos. Por ejemplo, las personas que quieren adelgazar muchas veces buscan tips para acelerar su metabolismo y pasar a tener un cuerpo más delgado. Acá, por ejemplo, les está mostrando como que el metabolismo se acelera si comemos más saludable y hacemos ejercicio. Bueno, eso vamos a verlo más adelante, a ver si es realmente así. También se habla del metabolismo en relación a los anabólicos, ¿sí? Por ejemplo, en el uso de los esteroides o anabólicos esteroides que servirían para aumentar la masa muscular, especialmente en los fisicoculturistas. También escuchamos hablar de metabolismo o enfermedades metabólicas, por ejemplo, con la galactosemia o la fenilcetonuria, que son enfermedades que por lo general se detectan cuando los bebés recién nacen. Y bueno, también está bueno empezar a entender de qué se trata esto de las enfermedades metabólicas. En este caso, una de ellas, que es la galactosemia, fue descubierta por un premio Nobel argentino que fue Luis Leloir. Bueno, vamos a empezar a entender el metabolismo celular primero haciendo algunos repasos. El primer repaso es, si estamos hablando del metabolismo celular, bueno, saber qué son las células. Acá tenemos una imagen de una célula como cortada a la mitad, como si corto a la mitad una naranja, le saco la mitad. Bueno, estaría viendo las células desde esa perspectiva. ¿Qué serían las células? Las células son las unidades de la vida. Las células, especialmente las células eucariotas, que son las que tienen núcleo, están formadas por una membrana, que es la que estamos viendo por acá. Acá se la señalo, todo esto sería la membrana. El citoplasma o llamado gelatina de la célula, que es el interior de las células, y el núcleo, que es donde se encuentra el material genético o hereditario. Por otra parte, otras preguntas que es importante que sepamos es de qué están hechas las células y qué estructuras corporales forman las células. Para eso vamos a hacer un repaso de los niveles de organización. Entonces, ¿de qué están hechas las células? Bueno, las células están hechas, en primer lugar, de átomos. Los átomos se combinan formando moléculas. Y las moléculas, algunos tipos de moléculas, se combinan formando las células. Y esas moléculas forman a la membrana, al citoplasma y al núcleo. En este caso estamos viendo una célula muscular. Pero, ¿qué estructuras forman las células en los niveles de organización más complejos? Bueno, cuando las células similares se unen cumpliendo una misma función, forman tejidos. ¿Ven? Por ejemplo, acá estaría un tejido muscular. Los tejidos, a su vez, se unen con otros tejidos y forman los órganos. En este caso, el tejido muscular se une con otros tejidos externos e internos y forman, en este caso sería el estómago, un órgano. Y a su vez, los órganos diferentes se unen cumpliendo alguna función global y forman los sistemas de órganos, como por ejemplo acá el estómago se une con el esófago, con el intestino delgado, el intestino grueso y forman el sistema digestivo. A su vez, diferentes sistemas de órganos conforman a un organismo complejo. Entonces, en el metabolismo celular no solo vamos a estar hablando de las células, sino que vamos a estar hablando de las moléculas y de los átomos que intervienen en esas células y cómo esas células influyen en todos los demás niveles de organización. Por eso lo estamos repasando. En la unidad 1 de biología de cuarto estuvimos trabajando con los niveles de organización de tejido, órgano, sistema de órgano y organismo complejo. En esta unidad 2 que estamos trabajando con el metabolismo celular, vamos a trabajar con el nivel de organización de células, de moléculas y de átomos. Y en la próxima unidad, que es la unidad 3, trabajaremos con niveles de organización más complejos todavía y más altos que el de organismo, que es el nivel de población y el de ecosistemas.
Pero vamos a centrarnos ahora en los niveles de organización de esta unidad, que son las células, que están formadas por ciertas moléculas, las moléculas formadas por átomos, ¿sí? Entonces no nos tenemos que olvidar que estas moléculas y estos átomos son los que forman a la membrana. Por ejemplo, la membrana celular está formada por moléculas llamadas fosfolípidos, o adentro del núcleo hay moléculas que se llaman ADN y ARN, ¿sí? Que es el material genético. Hay adentro del citoplasma otras moléculas llamadas proteínas. En fin, las moléculas entonces forman las estructuras celulares. Vamos a hacer un repaso también de química de los modelos moleculares, porque ya que las moléculas forman a las células y que el metabolismo celular tiene que ver con eso, es importante hacer un pequeño repaso de modelos moleculares. Tenemos los modelos científicos, por ejemplo, la molécula de agua la representamos con una fórmula como el H2O. ¿Qué significa H2O? En el modelo gráfico de la molécula de agua estamos viendo que el H2 equivale a 2 átomos de hidrógenos unidos a un átomo de oxígeno, por eso la letra O. El subíndice está indicando cuántos átomos de ese elemento químico hay en una molécula. En cambio, si el número iría acá adelante, me está diciendo cuántas moléculas hay. Bien, por otra parte también en las escuelas se hacen los modelos escolares, entonces a veces simulamos formar moléculas usando bolitas de plastilina con distintos colores, clips de distintos colores o botones. Esto es como para recordar los modelos moleculares. Ahora sí llegamos ya vimos, repasamos todo lo que es célula, vamos a ir a entender qué es el metabolismo. Primero vamos a empezar con una definición sencilla. Podemos, desde una definición sencilla, decir que el metabolismo es todo el trabajo que realizan las 37 billones de células que forman nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, el metabolismo es eso, es el trabajo que realizan las células de nuestro cuerpo. Ese trabajo que realizan las células se puede medir calculando la energía que requieren y por eso, por lo general, el metabolismo se suele medir en calorías, ¿sí? Las calorías son la energía requerida por las células. Por eso que cuando tenemos muchas calorías, entonces me está indicando que las células están trabajando más porque están requiriendo más energía. La definición un poco más compleja, pero más científica, o sea, más científicamente correcta, de metabolismo, vamos a decir que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que suceden en todas las células del cuerpo. O sea, ese trabajo y esa energía de las que estamos hablando suceden cuando las células hacen reacciones químicas. Entonces, para eso también dentro del metabolismo celular podemos distinguir dos grandes tipos de reacciones químicas. En el metabolismo celular encontramos las reacciones catabólicas, también llamadas catabolismo, que tiene que ver con procesos en los cuales las moléculas más complejas se degradan en moléculas más simples, ¿sí? Entonces, en una reacción catabólica, una molécula compleja se degrada en moléculas más sencillas. Entonces, vamos a llamar reacciones catabólicas a las reacciones en las que se rompen moléculas liberando energía. Pero también están las reacciones anabólicas o anabolismo, o sea, las reacciones opuestas a las catabólicas. ¿Por qué? Porque las moléculas simples o sencillas se sintetizan, se construyen formando moléculas más complejas. Entonces, vamos a llamar reacciones anabólicas o anabolismo aquellas en las que se construyen moléculas, pero para construir se necesita absorber energía. O sea, en unas se rompen, en otras se construyen, en unas se libera energía, en otras se absorbe energía. Y respecto de la energía, es que en el catabolismo se dice que es un proceso exergónico porque se está liberando energía y en cambio
en las reacciones anabólicas se absorbe energía, por eso se le llama endergónico, absorbe al interior y exer al exterior. Esta energía se almacena o se libera en forma de ATP y ADP. El ATP se puede decir que es la molécula del cambio energético en las células. Entonces, es una molécula que tiene 3 grupos fosfato, y en esos fósforos, ¿sí? Cuando se almacena gran cantidad de energía en estos enlaces, mejor dicho. En cambio, cuando se libera energía, el ATP pasa a ser ADP porque es difosfato. Me olvidé decirles que ATP quiere decir adenosin trifosfato, 3 fósforos. Y cuando se libera la energía, pasa a tener 2 fósforos, o también puede ser AMP monofosfato, se libera otro fósforo y ahí se estaría liberando la energía. Entonces, cuando se absorbe energía se forma ATP, cuando se libera energía se forma ADP o AMP. Acá estamos viendo entonces que las moléculas que forman a los alimentos siguen la ruta catabólica, es decir, esas moléculas se van a degradar formando los bloques de construcción listos para la síntesis. La síntesis para la biología y la química significa construcción. Entonces, las moléculas de los alimentos se degradan, por ejemplo, en la digestión, como ya estudiamos en unidades anteriores, siguiendo una ruta catabólica. Y a partir de eso obtengo los bloques de construcción listos para la síntesis, o sea, para la nueva construcción. Esos bloques son moléculas más sencillas. Estas moléculas, que son los bloques de construcción, siguen la ruta anabólica y forman las moléculas que constituyen nuestras propias células. Entonces, el catabolismo y el anabolismo se necesitan mutuamente. A su vez, en la ruta catabólica se pierde calor, pero también se generan formas útiles de energía como el ATP. Bien, para recordar un poco reacciones químicas, como un repaso, vamos a entenderlo con una analogía, con un anagrama. Hay unas autoras que se llaman Nilda Suárez y Ana María Espinosa que usan una analogía o una comparación para entender el concepto de reacción química. Entonces vamos a entenderlo. Un anagrama, ¿sí? En un anagrama tenemos palabras y letras. Por ejemplo, acá tenemos esta frase, esta oración que dice Omar es amor. Tiene 2 R's, 2 O, 2 M, 2 A, una E y una S. Si reacomodamos las letras, podemos formar nuevas palabras. Por ejemplo, estas 2 O se van a este lugar. Las 2 M acá, las 2 A en este caso, las 2 R, y ya formaron Roma y armó. La E y la S la damos vuelta y formamos C. Entonces, en un anagrama se reordenan las letras formando nuevas palabras. En una reacción química pasa algo similar. Por ejemplo, acá tengo la reacción de 2 moléculas de hidróxido de sodio con una de dióxido de carbono. Estamos viendo que hay 2 átomos de sodio, y si reordenamos los átomos vamos a ver del otro lado de la reacción química 2 átomos de sodio. Si seguimos vamos a ver que hay 2 átomos de hidrógeno y del otro lado de la reacción también tenemos 2 átomos de hidrógeno. En el hidróxido de sodio, en el dióxido de carbono, hay 3, acá hay 2 oxígenos y acá hay otros 2 más, o sea, hay 4 oxígenos. Bueno, de este lado de la reacción tenemos 3 acá y 1 acá, forman 4 oxígenos. Solo nos queda el único carbono que estaría del dióxido de carbono, pasó a formar el carbonato de sodio. Entonces se reordenaron los átomos
formando nuevas moléculas. Por eso es que estas autoras dicen que un anagrama es parecido a una reacción química, porque en una reacción química se reordenan los átomos formando nuevas moléculas, igual que en un anagrama que se reordenan las letras formando nuevas palabras. Entonces, las reacciones de síntesis o anabólicas parten de moléculas sencillas que llamamos sustratos, requieren un almacenamiento de energía o una absorción de energía y con esa energía las moléculas sencillas se transforman en moléculas complejas o productos. Esto para las reacciones anabólicas o de síntesis, son las de construcción. Un ejemplo es, tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si le aporto energía, formo 2 moléculas de agua. Veamos el caso con el modelo esquemático de las moléculas. Tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno que cuando reaccionan entre sí al absorber energía, se reordenan los átomos y forman 2 moléculas de agua. ¿Cómo expresamos la ecuación en palabras? 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno, se reordenan los átomos formando 2 moléculas de agua, que es un componente distinto de los 2 componentes de partida. En este proceso se almacena energía y de 2 moléculas sencillas se forma una molécula más compleja. Por eso es una reacción de síntesis o anabólica. Se construyó una molécula o 2 moléculas más complejas que las iniciales. En las reacciones de descomposición o catabólica sucede lo opuesto. De moléculas complejas, que en este caso son los sustratos, se libera la energía que está almacenada en estos enlaces y se obtienen moléculas sencillas, que en este caso son los productos. ¿Sí? Y vamos al caso opuesto. Quiero descomponer o catabolizar estas 2 moléculas de agua para liberar la energía y obtener las moléculas sencillas. Entonces, las 2 moléculas de agua reaccionan entre sí, liberando la energía y obteniendo la molécula de oxígeno y las 2 moléculas de hidrógeno. Volvamos a los casos iniciales de los que habíamos estado hablando. Uno de ellos eran todos los tips de acelerar el metabolismo con ejercicio físico para, por ejemplo, aumentar la masa muscular y bajar de peso, ¿sí? Acá te dan varios tips. Otro ejemplo era el de los esteroides anabólicos, ¿sí? Veamos estos dos. ¿Se acelera el metabolismo con la actividad física? Bueno, en este artículo de Infobae nos cuenta que si bien al principio el metabolismo se acelera porque estamos gastando más energía y construyendo más moléculas para formar nuestro propio músculo, dice que luego cuando la actividad física se vuelve parte de nuestra rutina, el cuerpo encuentra vías metabólicas para quemar menos energía, menos calorías. Y entonces no terminás bajando de peso. Al principio sí, pero después no. Esto también nos sirve para entender que cuando comemos, por ejemplo, alimentos ricos en proteínas, como por ejemplo las carnes, huevos y lácteos, estas proteínas pasan por un proceso catabólico de descomposición, obteniendo sus aminoácidos. Esto ocurre en la digestión, el sistema digestivo. Estos aminoácidos se utilizan para construir nuestras propias proteínas musculares, por ejemplo, y estas proteínas forman nuestras células y aumentan la masa muscular. O sea que acá tenemos un momento de catabolización o reacciones catabólicas donde se degradan moléculas complejas en moléculas sencillas y otros momentos en que las células usan estos bloques de construcción formando moléculas más complejas como las proteínas. O sea, acá estamos teniendo anabolismo, o sea, reacciones anabólicas de construcción. O sea, catabolismo, anabolismo. Bien, entonces,
En el caso de los esteroides anabólicos, lo que sucede es que cuando las personas se inyectan los esteroides, estos van al torrente sanguíneo. Los esteroides anabólicos son equivalentes sintéticos de la testosterona o hormona masculina, que lo que hacen es, las células tienen receptores que reciben justamente a los esteroides, estas hormonas esteroideas, e impactan en el núcleo de las células, permitiendo que estas células aumenten la síntesis de proteínas, o sea que se construyan más proteínas con el entrenamiento físico intenso. Entonces, lo que hacen los esteroides se llaman anabólicos porque aumentan la síntesis de proteínas, o sea, el anabolismo, la construcción de proteínas que van a permitir que se forme más masa muscular. Pero ¿qué pasa? En general, esto desestabiliza el metabolismo porque los hombres ya, o las mujeres también, ya de por sí producimos estas hormonas esteroides, pero si le estamos dando más cantidad, se desequilibra el metabolismo y se generan efectos muy adversos como cambios de humor, acné, impotencia sexual, el hígado se daña, produce infertilidad, los testículos se atrofian, produce osteoporosis, aumenta el tamaño de los pechos como si fueran mamas, que se llama ginecomastia, da más irritabilidad, pérdida de pelo, o sea, genera un montón de efectos adversos por generar un desequilibrio en el metabolismo del cuerpo en general. O sea que genera una alteración del anabolismo. Los otros casos que vimos, que eran la galactosemia y la fenilcetonuria, ¿sí? Son casos en los cuales, en un caso normal, la lactosa, que es el azúcar de la leche, está formada por glucosa y galactosa. Las personas tenemos una enzima que rompen, degradan esta molécula y entonces la galactosa se transforma en glucosa, se degrada en glucosa y le da energía al organismo. Pero en una persona que tiene galactosemia, esa enzima está defectuosa, no se puede degradar la galactosa, se acumula y genera la enfermedad. En la fenilcetonuria pasa algo parecido. Las proteínas que consumimos con los alimentos o que forman parte de los músculos tienen aminoácidos. Uno de esos aminoácidos es la fenilalanina, que gracias a una enzima se degrada en tirosina. Esto es en una persona que no tiene fenilcetonuria. En aquella que sí lo tiene, esa enzima está defectuosa, por lo tanto no se forma tirosina y ese aminoácido se acumula en forma de amoníaco y genera un montón de problemas de salud. Por lo tanto, en estos dos casos, como no se están degradando ciertas moléculas, se produce un mal funcionamiento en el catabolismo. O sea que por eso se las llaman enfermedades metabólicas. Hasta acá llegamos entonces hoy con el metabolismo. En el próximo video vamos a trabajar con el metabolismo y la relación con las enzimas.